Hola a todos, bendiciones, que la paz sea con todos ustedes y que la gracia del Señor siempre sea acompañándolos a ustedes y a sus familias. Bueno, el tema que hoy vamos a tratar es una de las parábolas también famosas eh, que el Señor contaba a sus discípulos y a la gente. Hemos aprendido, hemos visto en todo este trayecto de las enseñanzas que hemos aprendido muchas parábolas como la de la oveja perdida y muchas enseñanzas gráficas. Como yo dije en una enseñanza, las parábolas servían porque como la gente no entendía bien lo que Jesús quería transmitir, entonces Jesús daba ejemplos gráficos para que la gente entendiera el mensaje de la enseñanza que Jesús quería transmitir. Entonces eso se llamaba parábola. Hoy vamos a ver un tema increíble, muy hermoso, un tema de arrepentimiento, de perdón, de amor, de salvación, que el Señor está siempre con nosotros. El tema que hoy vamos a hablar es sobre el Hijo pródigo. El Señor está contigo siempre. Entonces vemos que la base bíblica de toda esta historia nos ayuda en Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vemos en Lucas 15:7. Este mensaje el Señor lo da con la parábola de la oveja perdida. Vemos que cuando hay un arrepentimiento, vemos cuando un pecador deja el mundo, deja las tentaciones que él tenía, deja ese pasado por seguir a Cristo, por tomar su cruz e ir al verdadero camino, verdad y vida que es Cristo Jesús. Vemos que hay gozo, vemos que hay fiesta en el cielo. Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay perdón, cuando el Señor ve un corazón arrepentido de verdad, el Señor limpia, borra, quita y se olvida de todo pecado y nos hace nuevas criaturas. Entonces, cuando tú te arrepientes, cuando el mundo se arrepiente, hay gozo y hay fiesta en los cielos. La base bíblica de esta historia la encontramos en Lucas 15, 11 al 32. Abrimos en Lucas 15, 11 al 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y al menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándole todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó:
¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Vemos en Lucas 15, 11 al 32, una parábola muy interesante, llena de conflictos, llena de problemas, y problemas a causa de la desobediencia y de la desesperación. Vemos que el hijo estaba desesperado porque él ya quería los bienes que le correspondían, la herencia. Entonces aquí nos da un ejemplo, que cuando nosotros actuamos con desesperación, cuando actuamos con angustia, los problemas que tenemos no se van a ir, sino que van a venir aún más fuertes por la desesperación. Y cuando tenemos desesperación significa que no estamos confiando en Dios. Entonces, cuando el Señor nos promete algo, por medio de su palabra o por medio de la Biblia, por medio de la oración, nosotros hay que saber esperar. Hay que saber esperar el tiempo de Dios, porque no es a nuestro tiempo, no es a nuestro modo, sino la de Dios. En todas nuestras oraciones decir: si es tu voluntad, como lo dijo Jesús en el Getsemaní: Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Y solamente esperar que el tiempo de Dios es perfecto, y cuando no pasa nada, cuando no hay nada, cuando tú te preguntas: ¿y qué ha pasado si estoy orando y no pasa nada? Cuando Dios se lo ve en silencio, es porque Él está trabajando en la promesa que tiene para ti. Cuando hay silencio, es porque Dios está viendo el tiempo oportuno para bendecirte. Entonces solamente hay que esperar. El tiempo de Dios es perfecto, como lo vemos en Eclesiastés 3:1. ¿Qué pasó con Sara cuando actuó en desesperación? Mandó a Abraham a que se acostara con Agar la sirvienta, y tuvieron un hijo. Si ven, la desesperación ocasiona muchas cosas. La desesperación es desobediencia. Entonces no hay que ser desesperados. También vemos que el hijo se fue. El hijo se fue y se perdió en el mundo. Cuando nosotros estamos en el mundo, no hay que juntarnos con él, no hay que imitar las cosas que el mundo hace. Si el mundo dice malas palabras, se escucha música del mundo, se toma fotos así, todas así, o hace cosas indebidas, no sé, cualquier cosa inmunda, carnal, nosotros no debemos hacer, porque si estamos con Cristo, nosotros debemos imitarlo a Él, no al mundo. Y si no lo tenemos, igual, no juntarnos con el mundo, no imitarlo, para no caer en la tentación, para no caer en el pecado, en la trampa de Satanás. Porque está en nosotros escuchar la voz de Satanás o escuchar la voz de Dios. Entonces, nosotros no hay que imitar al mundo, no hay que juntarnos con el mundo, no juntarnos con esas malas amistades. Entonces, vemos que también cuando el hijo regresa donde el padre viene y se regocija y hace una fiesta. Eso pasa cuando uno de nosotros nos enfriamos en espíritu y nosotros volvemos arrepentidos al Señor. El Señor se regocija y hay fiesta en los cielos, y hay fiesta en nosotros, y lo vemos con las bendiciones que Dios nos da. Hay que volver al camino del Señor. Si estamos perdidos, reconocer nuestro error, pedir perdón, arrepentirnos de corazón y volver a los pies de Cristo. Y si estamos incluso con el Señor, pedirle perdón, dejar todo atrás, tomar nuestra cruz y seguirle. Entonces, nosotros vamos a dividir esta enseñanza en 3 capítulos. Capítulo 1, la gracia. Capítulo 2, la pérdida. Capítulo 3, el rescate. ¿Okay? Entonces nos damos el primer capítulo. Capítulo 1, la gracia.
Vemos en el versículo Salmo 51:7 que el Señor nos limpia con hisopo y nos hace más blancos que la nieve. Que Él limpia todos nuestros pecados con ese hisopo, y ese hisopo es el Espíritu Santo. Esa limpieza es la gracia del Señor. Hay que procurar no mancharnos, porque si no, el Espíritu no va a morar en nosotros. Y le damos cabida a que el enemigo entre en nosotros. Y si el Espíritu no mora en nosotros, ¿cómo vamos a estar limpios? Miremos lo que dice en Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Aprendemos en Apocalipsis 7:14 de que nosotros hay que limpiarnos con la sangre del Señor, que nosotros hay que purificarnos con la gracia del Espíritu Santo cuando hayamos cometido algún pecado, cuando nos hayamos apartado del Señor, cuando hayamos buscado, imitado y preferido la voz de Satanás y al mundo. Limpiarnos con su sangre, limpiarnos con su amor, limpiarnos con su perdón. Él es fiel y misericordioso en perdonarnos sin olvidar todo pecado. Entonces, si nosotros aprendemos eso, que el Señor nos limpia, hay que permanecer puros y no mancharnos, no contaminarnos. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese pecado cuando soy limpiado? ¿Qué pasa conmigo? La respuesta está en Isaías 43:25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Cuando el Señor ve ese arrepentimiento, cuando el Señor ve esa búsqueda, el Señor limpia, borra y olvida el pecado que hayamos cometido. Pero para que pase eso hay que tener un corazón dispuesto y principalmente arrepentimiento. Y si no tenemos ese arrepentimiento, Dios, ¿cómo nos puede perdonar? Pero nosotros volvemos a caer en ese mismo pecado. Y cuando nosotros otra vez escuchemos la voz de Satanás, ahí es cuando viene el jalón de orejas del Señor por volver a ese mismo pecado. Cuando somos liberados, a nosotros llamarlos, a nosotros volvemos, entran y vienen muchos más. Cuando nosotros llamamos ese pecado de nuevo, cuando atraemos a Satanás de nuevo, vienen y entran más fuertes. Cuando nosotros decidimos ser limpiados y cuando nos arrepentimos y aceptamos al Señor como nuestro único Salvador, cuando nos bautizamos, cuando dejamos al mundo por seguir a Cristo, nos volvemos nuevas criaturas. Y eso lo vemos en 1 Corintios 5:17. Así que si estamos en el mundo y queremos volver a Cristo, hay que volver con un corazón arrepentido y dispuesto a recibir esa limpieza, esa purificación. Y si antes no nos sometíamos a sus mandatos, si no obedecíamos su palabra, pues ahora que volvimos, hay que estar completamente entregados a tener esa comunión con el Señor para que después no haya ninguna tentación y no volvamos a ese pasado, a ese mundo lleno de tentaciones. Pues en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que estar fortalecidos y no dejar que nosotros seamos tentados, porque con Cristo somos más fuertes. Si nos mantenemos firmes en el Espíritu Santo, no volveremos atrás. Y si volvemos atrás es porque nuestra fe, obediencia al altar con Dios decayó. Obedezcamos y Él nos dará la gracia de salvación. Si volvemos al mundo y al pasado es porque nos hemos olvidado de quien nos rescató de esa perdición. Hay que volver siempre con el Señor a ese camino, verdad y vida. Ahora nos vamos al capítulo 2, la pérdida. Cuando estamos en el mundo vamos a tener muchas tentaciones. Miremos lo que dice en 1 de Juan 2:15 al 17.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí nos indica en Primera de Juan que nosotros no hay que amar al mundo, ni las cosas que tiene el mundo, no imitarlas. Y si nosotros amamos al mundo, no estamos en el Padre, nos estamos volviendo en hipócritas. ¿Qué dice en Apocalipsis 3, 15, 16? Estás frío o caliente, pero tibio, Dios te va a vomitar. Entonces decidamos, ¿a quién vamos a servir? ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a seguir? ¿Al mundo o a Dios? Si aceptamos al mundo por las cosas que tiene el mundo, vemos en 2 Corintios 6, 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Vemos en 1 de Juan 4, 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. ¿Se ven? Si estamos en el mundo, nos volvemos parte del mundo y el mundo nos va a oír. Nosotros no debemos de pertenecer en el mundo. Entonces tengamos presente eso, hay que tener cuidado. Nosotros nos juntamos en el mundo porque eso nos gusta y no seguimos a Cristo, porque si lo seguimos a Él después vamos a dejar las cosas del mundo y eso no queremos. Por eso es que vienen los problemas. Y al juntarnos con el mundo, al ya envolvernos con las cosas que tiene, ya le abrimos las puertas a Satanás. En 2 Corintios 10:3 y en 1 Corintios 10:23. Vemos en 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto significa de que si estamos en la carne no hay que hacer las cosas que hace la carne. Significa que si estamos en el mundo no hay que hacer las cosas que hace el mundo, no imitarlo. Y en 1 Corintios 10:23 vemos: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Escuchar música del mundo está bien, lo podemos hacer. Ver cosas indebidas también se puede hacer. Tomarnos fotos así para agradar al mundo también se puede hacer. No sé, las cosas sí se pueden hacer, pero para Dios eso está incorrecto. A Dios eso no le edifica. Todo es lícito, todo se puede hacer, pero para Dios no le conviene que tú hagas eso, porque si no, te vas a perder en el mundo. Pues Satanás gobierna el mundo. El mundo nos puede ofrecer muchas cosas. El mundo es esa puerta ancha. Es fácil ir por ella, pero es difícil ir por la angosta, que es la de salvación. El papá del hijo pródigo, cuando vio que el hijo se fue, él no lo fue a buscar. Él dejó que haga lo que quiera, y así hace Dios. Porque de los errores nosotros aprendemos, y si Dios nos va a probar y nos va a enseñar, y no debemos de estar en el mundo ni imitar al mundo. Y aún más si somos de Cristo. Recordemos que somos el templo, y si nos volvemos rebeldes y desobedientes y decidimos buscar lo malo, ¿cómo el Señor va a estar con nosotros? ¿Cómo el Espíritu Santo va a morar en nosotros? Es solo una vez. Satanás aprovecha que estamos en el mundo y nos va a endulzar las cosas para que caigamos en la trampa que Él nos deja. Como dije, la bolsa de regalo es hermosa, pero en su interior hay perdición. El mundo ofrece muchas cosas disfrazadas por Satanás, y nosotros, por experimentar algo nuevo, por saber cómo se siente, caemos en el juego, en la tentación del enemigo. Cuando nosotros caemos en esa trampa, en esa bandeja de oro, en la tentación,
Él gana. Y nosotros dejamos a Dios a un lado. Y ahí el Espíritu Santo se va a apartar y no va a morar en nosotros. Así que mucho cuidado. Si quieres ir al mundo, si quieren ir al mundo, si quieren probar o experimentar algo nuevo, pues vamos a estar totalmente perdidos. Miren lo que dice en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Entonces no hay que dejarnos envolver ni ser engañados por las cosas que el mundo puede dar o porque el mundo dice. Si nosotros nos contaminamos, imitamos al mundo, al imitar eso nos convertimos y ya pertenecemos al mundo. Al escuchar la voz de Satanás, al tener ese vicio, al ver esas películas, esos juegos indebidos, al vestirnos inadecuadamente, al hacer todo eso, nosotros lo hacemos para agradar al mundo, para sentirnos bien, para que el mundo diga, uy, qué bonito, que se lo ve, o no sé, ¿a quién le agradamos? ¿A Dios o al mundo? Lo hacemos para que el mundo no se separe de nosotros y no sentirnos solos. Recuerden, Dios está con nosotros y si nos apartamos el Espíritu también se va. Así que decide bien antes de querer ir al mundo a imitarlo, porque las consecuencias son muy, pero muy grandes. Ahora nos vamos al capítulo 3, el rescate. Ahora hablemos del Padre. ¿Qué pasa con el Padre? ¿Qué hace el Padre cuando el Hijo lo ve? Primeramente, el Padre siempre va a aconsejarnos a que nosotros no hagamos las cosas. Él nos recomienda para que no vayamos en esas tentaciones, para que después no ocurran cosas peores. Pero algo pasa. Siempre van a haber amigos, familiares, hasta nuestra propia familia que va a meter cizaña, tentaciones, como lo vemos en 2 de Corintios 11:14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí ven? Satanás envuelve las cosas del mundo y las pone bonitas para que nosotros no nos demos cuenta de la perdición. Y nosotros debemos de tener esa comunión con Dios, orar y pedirle ayuda a Dios y que su Espíritu Santo nos guíe para que en ese momento de tribulación Él nos pueda ayudar. Recuerden que en todo hay que decirle al Espíritu Santo que nos guíe para tomar las mejores decisiones. Pero cuando ya hay un acto de rebeldía y desobediencia en el Hijo, como vemos ahí, el Hijo le insistía mucho que le diera la parte de su herencia y el Padre le dio. Así hay que dejar, soltar, porque como dije, por medio de los errores se aprende. Y Dios permite eso, esa prueba, para que nosotros seamos más fortalecidos, para que seamos más obedientes y no volvamos a hacer lo mismo. Por eso Dios permite las cosas. Entonces el Hijo tiene el libre albedrío. En Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Vemos en este Proverbios que el Señor nos prueba siempre, prueba nuestros corazones. Y así el Hijo le dará cuentas de su error. Pero cuando vamos al mundo y dejamos a Dios, nos olvidamos de nuestro primer amor. En Apocalipsis 2:4 dice que nos olvidamos de nuestro primer amor. No hay que olvidar ese primer amor. El Padre siempre va a estar preocupado, desesperado por la vida de su Hijo, pero el Padre nunca fue a buscarlo para que el propósito de Dios se cumpla. Así es Dios. Cuando Él ve que sus hijos se apartan, se desvían del camino y van al mundo, Él se angustia y está pendiente de nosotros a que no caigamos en las tentaciones. Pero Él lo permite para que nosotros aprendamos. Dios se pone muy triste cuando un hijo se rebela y se aparta del camino. Pero Él no obliga a que nosotros lo sigamos. Pero cuando nos apartamos y decidimos seguir al mundo,
bien para nosotros. Vamos a hacer lo que nos gusta. Ya no estamos presionados. Pero al momento de que nos apartamos de Dios, el Espíritu se va a ir, los dones irán desapareciendo, las promesas de Dios se detienen, las bendiciones ya no serán derramadas como antes. Y lo más doloroso es que ya no tenemos ese campo de fuerza, esa ayuda que Dios nos daba. Pero aún Dios está pendiente de nosotros, hablándonos por su Espíritu, a que regresemos a ese redil, al camino, verdad y vida. Y ahí queda en ustedes, ¿a quién escuchan? ¿A Dios o a Satanás? Pero cuando escuchamos la voz de Dios y decidimos seguir a Cristo de nuevo, hay que tener ya un corazón dispuesto. Hay que tener ese corazón arrepentido. Vamos al Padre, vemos que Él lo extrañaba mucho y lo recibió con los brazos extendidos. Él no lo juzgó, Él no le dijo nada, lo recibió como ese hijo que estaba muerto. Nosotros fuimos esa oveja perdida, esa oveja rebelde que quería experimentar cosas del mundo y le dio gusto al diablo. Pero ahora fuimos esa oveja que volvió al redil de ese pastor, aquel pastor que nos rescató y nos puso en sus hombros, ese pastor que siempre estará presente, ese pastor que nos da amor, perdón y salvación, y su nombre es Cristo Jesús. En Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces eso es lo que nosotros vemos en Romanos 8:26. Él nos dará vestiduras nuevas, nos limpiará, nos hará un banquete que son las bendiciones, y habrá fiesta en los cielos. Todo eso si nosotros somos un hijo pródigo y vamos ante el Señor con un corazón arrepentido. Ahora miremos lo que dice en Romanos 8:37. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Nosotros obtenemos la victoria cuando el Señor nos limpia y nos da ese rescate, pero siempre habrá ese enojo del enemigo y va a querer destruirnos porque lo dejamos a Él. Pero como dice en Romanos 8:31, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso siempre va a pasar cuando hay un arrepentimiento en nosotros y dejamos al mundo. Al enemigo no le va a gustar eso y va a tratar de poner cualquier cosa para destruirnos y atacarnos y para que nosotros volvamos de nuevo al mundo. Así que vamos a ver unos versículos que nos van a acompañar con esta enseñanza. En Josué 1:9 dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que estará contigo. En Isaías 41:10 es el que dice que el Señor está con nosotros y no debemos de temer. En 1 de Juan 4:7 lo buscamos y dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Amén. Y por último en Salmos 23:1, que todos lo conocemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, antes de orar, vámonos con el juego de preguntas, como siempre, sobre el hijo pródigo. Entonces, vemos. La primera pregunta: ¿por qué le pidió el muchacho a su papá que le diera su dinero? Segunda pregunta: ¿qué le sucedió al muchacho cuando estuvo lejos del papá? Tercera pregunta: cuando el muchacho regresó a su casa, ¿qué le dijo el papá? Cuarta pregunta: ¿a quién se parece el papá de esta historia? Entonces vamos a orar para finalizar esta enseñanza y para que el Señor sea tomando el control de nuestras vidas, y que si nosotros nos desviamos del camino, Él sea otra vez volviéndonos a que nosotros regresemos a ese mapa
a esa luz que es Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por todo este día que tú nos has dado, que nos sigas bendiciendo. Cuídanos, protégenos, Señor, siempre. Que seas tú guiándome, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, perdóname por ser ese hijo pródigo, Señor, por apartarme de tus caminos. Señor, en el nombre de Jesús, perdóname y echa fuera toda obra de Satanás, todo pecado en el nombre de Jesús. Señor, que seas tú haciendo de tu Espíritu Santo morada en mi vida. Gracias, Padre bendito, por todo, que tu Espíritu Santo sea conmigo siempre, transformándome, cambiándome, limpiándome, sanándome, restaurándome, quitando y destruyendo toda acechanza del enemigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, entonces recordemos de que si nosotros vamos con un corazón arrepentido, el Señor viene y nos limpia, nos quita de todo pecado, y procuremos a no olvidarnos de ese primer amor. No imitamos al mundo, no busquemos el mundo, sino busquemos a Cristo Jesús. Dios te bendiga, bendiciones. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo a su padre: Padre, quiero mi parte de la herencia ahora, antes que mueras. Así que su padre acordó dividir sus bienes entre sus hijos. Unos días más tarde, este hijo menor empacó todas sus pertenencias y se mudó a una tierra lejana, y ahí desperdició todo su dinero en una vida desenfrenada. ¡Fíjate por dónde vas! ¿Qué esperas? ¡Hazlo otra vez! ¡Deja eso! ¡Ladrón! ¡Ladrón! Cuando se le acabó el dinero, una gran hambruna se extendió en la tierra y no tenía nada que comer. Convenció a un agricultor que lo contratara, y el hombre lo envió a sus campos a alimentar puercos. El joven llegó a estar tan hambriento que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba nada. Cuando finalmente volvió en sí, se dijo a sí mismo: en casa incluso los sirvientes de mi padre tienen comida de sobra, y aquí yo me muero de hambre. Había malgastado todo lo que su padre le había dado. Mientras trabajaba alimentando a los cerdos, el joven estaba tan hambriento que aún las algarrobas que le daba a los cerdos le parecían buenas. Pero nadie le daba nada. Finalmente volvió en sí y dijo: Los trabajadores de mi padre tienen comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios en el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores.
Pero cuando aún estaba lejos de casa, su padre lo vio y se compadeció de él. Corrió hacia su hijo. Lo abrazó y lo besó. Rápido, traigan las mejores ropas y pónganselas. Y un anillo en su dedo y sandalias para sus pies. Tomen el mejor becerro y prepárenlo para que comamos y celebremos. Este hijo mío estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Estaba perdido y hoy lo encontré. Y comenzaron a celebrar. El hijo mayor había estado en el campo, pero cuando se acercó a la casa, oyó la música y el baile. ¿Qué está pasando aquí? Tu hermano ha regresado a casa sano y salvo, y tu padre ha ordenado matar al mejor becerro. El hermano mayor se enojó tanto que no quería entrar a la casa. Su padre salió y le rogó que entrara. Durante años he trabajado para ti como un esclavo y siempre te he obedecido, pero nunca me has dado ni siquiera una pequeña cabra para tener una cena con mis amigos. Este otro hijo tuyo malgastó tu dinero y ahora que ha vuelto a casa, ordenaste sacrificar al mejor becerro para su banquete. Hijo mío, entiende, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero debemos alegrarnos y celebrar. Tu hermano estaba muerto y ahora está vivo. Estaba perdido y ahora lo encontré. ¿Quién soy yo para que el grande me aceptase? Me encontró en mi